Bueno, pues en la sesión de hoy me gustaría empezar con un tema que preguntó Mari hace unas semanas y que contesté de una forma un tanto evasiva o de una forma no concluyente, digamos. La pregunta era, si me preguntó si yo consideraba necesaria la comunidad o la vida comunitaria en la vida espiritual. Y yo le contesté algo así como que, a ver, que imprescindible al 100% no es. Y es verdad, yo creo que no, si yo, o sea, si la pregunta es si yo creo que todas las personas en todos los momentos necesitan una comunidad para desarrollarse espiritualmente, mi respuesta sería no. No todas las personas en todos los momentos necesitan una comunidad para desarrollarse espiritualmente. Ahora, la respuesta corta es sí. O sea, si lo miramos en conjunto, la respuesta es sí. Y esto es por un motivo, básicamente. Y es que la espiritualidad o la religión consisten en religarnos, consisten en unirnos. Si yo estoy solo, no me puedo unir. O sea, no es que no me puedo unir, es que no estoy unido. O sea, el hacer comunidad es un acto espiritual en sí mismo. Y no solo es algo en el espacio, también es en el tiempo. O sea, unirse a un grupo, a una tradición, a una corriente, a la que pertenecer, es algo importante, es algo a tener en cuenta. Y aquí es donde cada uno pues, tiene que tomar sus decisiones y empezar a ubicarse en qué tradiciones, en qué tradición o en qué ámbitos se va a colocar en ese proceso. Y una vez uno entra en una de esas grandes corrientes, pues tiene otras muchas pequeñas corrientes. Si uno entra en el hinduismo, pues ahí tiene todos los tipos de yoga que pueda haber, por ejemplo, ¿no? O si uno entra en el cristianismo, pues uno tiene un montón de órdenes a las que se puede adjuntar y esas órdenes tienen sus particularidades, pero todas forman parte de una corriente mayor. Entonces, claro, hay momentos en los que uno se une a una orden, por ejemplo, y por circunstancias de la vida se tiene que separar, como uno se une a una persona y en determinadas circunstancias uno se tiene que divorciar. Y no es sencillo encontrar otro grupo, como no es sencillo encontrar otra pareja con la que formar un vínculo íntimo, ¿no? En esos momentos, pues uno tiene que desarrollarse por sí mismo en soledad. Pero la respuesta corta de si es necesaria la comunidad, la respuesta corta es sí, es necesaria la comunidad. Lo que pasa es que uno no debe unirse a la primera comunidad por la que pase, como uno no se tiene que casar con la primera persona que conoce, porque son decisiones importantes, porque implican vínculos íntimos y profundos. Entonces es como hay que tratarlo con el debido respeto. Y todo esto lo estuve reflexionando ahora en el Camino de Santiago, porque pasé por un monasterio, por el monasterio de Oseira, que está en Ourense. Yo ya sabía que iba a pasar por ahí, intenté quedarme, pero no pude porque estaba todo cubierto. Entonces solo me pude quedar 2 días, participé de la liturgia en la medida de lo posible, en la medida de lo que yo pude, participé e interactué también en la medida de lo posible con los monjes que había allí, que poco pude interactuar, porque son personas que están muy enfocadas en lo suyo, al nivel de que había uno que llevaba el tema de la hospedería y solo ese sabía si yo me podía quedar o no. Entonces yo abordé a dos por el camino y ninguno me supo decir, porque es gente que está, es gente muy hermética, es gente que resuena mucho con el arquetipo del ermitaño, con el arcano 9. De hecho, el arcano 9, o sea, el ermitaño es una forma de monje. Los monjes pueden ser ermitaños o pueden ser cenobitas. Los cenobitas son los que viven en comunidad
y los ermitaños son los que viven en aislamiento. Y aquí volvemos a tener la misma historia, ¿no? De si es necesaria la comunidad o no. Bueno, uno no se mete a ermitaño de la noche a la mañana. Lo normal es que uno pase primero por una orden comunitaria. Y no sé si es así en todos los casos, pero hay en casos en los que te tienen que dar permiso a recluirte. O sea, ser ermitaño no necesariamente tiene que ser irse a vivir a una cueva. Hay ermitaños que viven en capillas o en iglesias, en ermitas. Y esas iglesias, esas ermitas, forman parte de órdenes religiosas. Y esas órdenes religiosas pues tienen una estructura. Y esa estructura o esa jerarquía, digamos, interna, es la que le da la autorización al ermitaño o a la ermitaña para irse a vivir ahí. Y eso implica un desarrollo interior. Eso implica un camino previo para que te den ese permiso. Entonces, y luego está la persona que no sabe a qué barco subirse también. Entonces esa persona igual pues tiene que vivir una etapa de búsqueda solitaria. Es decir, que no hay una respuesta cerrada a si es necesaria una comunidad o no, pero podemos decir que la respuesta corta es sí, porque incluso el ermitaño forma parte de una corriente, la de los ermitaños de X categoría. A los monjes cristianos, pues el primero que yo sepa fue San Antonio, en el siglo III, IV aproximadamente, que se retiró al desierto. Y ese fue, no sé si el primero o el más conocido, de lo que luego se pasó a denominar los padres del desierto, que eran gente que se iban a luchar contra sus tentaciones al desierto. Y paradójicamente, ellos se apartaban del mundo, pero el mundo iba a ellos, porque la gente se daba cuenta de que algo pasaba ahí, porque no era normal que una persona como San Antonio o muchos otros se recluyeran durante décadas y no solo no perdieran la cordura, sino que estaban mejor de lo que estaban antes. Y en el trato con las personas, uno podía ver eso, de que este tío está perfectamente cuerdo. Es más, este tío se iluminó, o por lo menos está más cerca de iluminarse de lo que estaba antes. Entonces la gente se interesaba, es cómo hicieron ese proceso. Entonces la gente iba en busca de respuestas. Ser un ermitaño, y un momento, esta es la carta del ermitaño. Uy, uy, no sé si voy a poder ponerla. Bueno, espera. Cosas del directo, que no sé cómo funciona esto. Esta es la carta a la que me refiero. Y no me acuerdo lo que estaba diciendo. Bueno, sobre esta carta tengo un vídeo en YouTube de la lista esta, del tarot iniciático, donde hablo de esta carta. Em, ya sé lo que iba a decir, claro. La gente iba a estos monjes a preguntarles sobre la vida, al desierto. Iban al desierto a preguntarles sobre la vida, porque ellos estaban apartados. Entonces, era la gente la que iba a buscarlos a ellos. Y ellos contestaban con frases cortas, con lo que se llaman apotegmas, que luego hubo gente como Evagrio, que era un monje también, que lo recopiló y les llamaba los apotegmas de los padres del desierto. Eran frases cortas, con las que daban respuestas de una o dos frases, o a veces como mucho un párrafo, que no eran respuestas que pretendían ser universales, sino particulares. Eran respuestas que eran para esa persona que iba en concreto en ese momento a preguntar. Y esto dice algo de este tipo de personas, que son parcos en palabras, no se explayan. Y por eso yo el otro día en el monasterio tuve algunas dificultades
poder comunicarme con ellos. Porque es gente que vive en silencio, igual que este tipo. O sea, la palabra es sobriedad, que es que no se mezclan en ninguna colectividad. Esto puede parecer contradictorio con lo que estaba diciendo antes, pero cuando digo que no se mezclan en ninguna colectividad, me refiero a que renuncian a esa embriaguez de lo colectivo. Por poner un ejemplo un poco dantesco incluso, ¿no? Pues las turbas en los partidos de fútbol, por ejemplo, de los mítines políticos, este tipo de efervescencia emocional. Y para poder llegar a esa sobriedad, que se llamaba en griego nepsis, que es un concepto que comparten con los estoicos también, pues tenían que aprender a enfocarse plenamente en su tarea y estar en el presente absolutamente. Por eso, los monjes del otro día no sabían decirme si había camas libres o no, si había habitaciones libres o no, porque solo lo sabía el encargado, el monje encargado de llevar la hospedería, en ese caso. Esto no es una virtud en sí misma, esto es un medio. La sobriedad o la nepsis es un medio para dar frutos. Y los frutos son pues todas las cosas que hacen esas personas, que escriben libros en un nivel filosófico poderosísimo, hacen todo tipo de artesanías, hacen todo tipo de o licores o ¿qué más hacían? Libretas, rosarios, yo qué sé, mil historias que las ves y son buenos frutos, o sea, hay un nivel de dedicación y de amor ahí puesto, igual que en sus palabras. Las pocas palabras que cruzaron conmigo, pues percibía tranquilidad y dulzura, aunque mucha firmeza. O sea, es gente a la que no se te ocurriría vacilar de ninguna manera, no podrías, yo creo. O sea, es como que transmiten una firmeza y un, no sé cómo decirlo, ¿no? Un respeto, podría ser la palabra. Pero luego, a la hora de relacionarse contigo, lo hacen con mucha dulzura. Ahora sí, no van a explayarse, no van a gastar saliva inútilmente, no van a hablar fuera de lo que les toca. Si yo no llevo la hospedería, yo no te puedo hablar de la hospedería porque no lo sé, porque yo estoy dedicado a otras cosas, porque yo soy el encargado de tocar el piano, porque yo soy el encargado de hacer esto o hacer lo otro. No sé exactamente cómo se reparten las tareas, pero vi sus frutos y son buenos frutos. Ese es el sentido de llevar esta vida, la vida del ermitaño, la vida del que sigue el camino del medio. Con su lámpara alumbra solo el siguiente paso, que es el paso que está dando en este momento. El paso que está dando en este momento es lo único que le importa. Es como que se entregan al 100% a la actividad que están emprendiendo ahora y no existe nada más. Y tienden a repetir. Por eso, pues, el que se dedica a traducir una obra, como había uno ahí, que tradujo la Filocalia, que es una obra de 10 siglos. Es una obra de 10 siglos. Tardó 6 años en hacerlo, creo que estuvo 8 horas al día durante 6 años para acabarlo. Pues eso implica pues, una constancia, ¿no? Una disciplina, una dedicación.
que implican ese silencio y ese enfoque que te lo da esa vida, te lo da el estilo de vida monástico. Monástico, monje, viene de mónada, viene de mónada es la unidad, ¿no? Es un estilo de vida que consiste en concentrarse plenamente en lo que le toca hacer. Y todo lo demás es renuncia, renuncia a todo lo que no apoye a su propósito monástico. Y su propósito monástico tiene que ver con lo que está haciendo ahora. Y lo que está haciendo ahora tiene un carácter eterno. O sea, realizan las cosas como si las fueran a hacer para siempre, como si fueran a estar una eternidad haciéndolas. Entonces tú cuando te vas a preparar para hacer algo, te puedes emular a estas personas, podemos emular a estas personas poniéndonos en disposición como si fuéramos a hacer esa actividad durante muchísimo tiempo. Las peregrinaciones también te enseñan a hacer eso, porque no es lo mismo bajar a la calle a comprar el pan que caminar entre 20 y 40 kilómetros todos los días. Si se te mete una piedrecita en el zapato cuando vas a comprar el pan, pues no hay ningún problema. Pero si se te mete una piedrecita en el zapato y vas a estar 20 kilómetros con la piedrecita en el zapato, lo mejor que puedes hacer es parar y quitarla. Y así con todo. Una pequeña molestia tiene que ser escuchada. Todos los detalles, cada pequeño detalle tiene que ser escuchado y tiene que ser armónico con el propósito. Y todo lo que no es armónico con el propósito es perjudicial. Y esto lo descubrió la ciencia con el llamado efecto mariposa. La gente cree que el efecto mariposa es lo de que si una mariposa aletea en Tokio, llueve en Manhattan. Pero eso no es así. El efecto mariposa dice que si tenemos dos ecosistemas exactamente iguales, excepto por una mariposa, o sea, la diferencia entre dos ecosistemas hipotéticos es que en uno hay una mariposa y en el otro no la hay. Al día siguiente, los dos ecosistemas son exactamente iguales. Al año siguiente, los dos ecosistemas son prácticamente iguales. Pero pasados 10.000 años o pasados 1.000 años, los ecosistemas son absolutamente diferentes. Y la diferencia inicial era una mariposa. El efecto mariposa lo que quiere decir es que lo micro, a la larga, provoca cambios en lo macro. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Pequeñito hábito no va a hacer que tu vida cambie de un día para otro. Pero en 10, 20, 30 años, tu vida va a ser completamente diferente a como hubieras sido si no hubieras implementado ese pequeñísimo hábito que parecía insignificante, como la mariposa. Pues los monjes de alguna forma intuían un poco esto. Los monjes en general, digo, desde el mismo San Antonio del Desierto y los padres del desierto. Por eso se concentraban plenamente en el presente. Y eso es una cosa que cuando tú pasas de estar disperso a estar concentrado, no va a cambiar tu vida en ese momento. Pero si todo lo que haces en tu vida lo haces con la máxima concentración, con el máximo propósito, y aún encima todo lo que haces está armonizado en función de un único propósito monástico, monádico, pues los frutos van a ser los que van a ser. Entonces, recapitulando un poco, en la vida espiritual es necesaria la comunidad, es imprescindible la comunidad, aunque no todas las personas en todos los momentos necesiten de una comunidad. Y la comunidad no es solo en el espacio, también es en el tiempo. Es decir, la comunidad no es solo ir a la iglesia, que también es necesario,
para la mayoría de las personas en muchos momentos, o en todos incluso, es necesario formar parte de un grupo con el que compartir. Pero aparte de eso, está la comunidad a la que pertenecemos, a la corriente a la que pertenecemos, porque estos son como corrientes. Nosotros somos como los brotes últimos de un árbol. Y esos brotes últimos forman parte de una rama, y esa rama viene de un tronco, y ese tronco tiene raíces, y esas raíces se conectan con otros árboles, y todo eso son como corrientes energéticas. Y nosotros pertenecemos a corrientes. Igual que pertenecemos a nuestra familia y tenemos una genética, pues también pertenecemos espiritualmente a determinadas corrientes por nuestra configuración espiritual, digamos. Y es nuestra vocación encontrarla, no fabricarla, no inventarla, encontrarla, encontrar el camino al que pertenezco, el camino espiritual al que pertenezco. Y a veces uno pues tiene que ir probando, tiene que ir descartando, tiene que ir volver a probar para irse dando cuenta de a qué camino pertenece, a qué corriente pertenece. Yo me voy dando cuenta de que a mí el cristianismo me mueve de una manera más profunda que otras cosas. Yo lo rechacé de siempre, bueno, de siempre no, pero desde hace muchos años. Pues por el mismo motivo por el que lo rechazamos todos o casi todos, que son básicamente prejuicios, porque es más fácil percibir el mal que el bien, porque el mal hace ruido y el bien es silencioso. Entonces nosotros percibimos lo malo de la iglesia. Y como percibimos lo malo de la iglesia, pues la rechazamos. Pero esto es muy cuestionable. Y voy a poner un ejemplo. A San Juan de la Cruz, sus hermanos de orden, los carmelitas, lo encerraron en un agujero y le dieron palizas durante 9 meses. Y esa gente formaba parte de la iglesia. Y dices, pues, bastante criticable, ¿no? Y es verdad, formaban parte de la Iglesia. Pero luego la Iglesia como institución no solo elevó a San Juan a la altura de la santidad, sino que lo hizo doctor de la Iglesia. Es decir, es una autoridad de primer orden a la hora de seguir sus pasos. Y eso lo reconoció la institución. Entonces está bien darnos cuenta de que hay muchas personas dentro de la institución que pueden hacer las cosas mal o muy mal o terriblemente mal. Pero luego la institución también rectifica y también pone cada cosa, acaba poniendo cada cosa en su lugar. Y eso también es loable y merece ser tenido en cuenta. Entonces, bueno, yo me separé y busqué pues, por otros sitios. Me acerqué al budismo, me acerqué al yoga, me acerqué a la astrología, me acerqué al tarot, me acerqué a la alquimia. Fui probando. Y al final vuelvo a esto y después de haber recorrido todo lo anterior, digo, está en otro nivel para mí. Para mí al menos está en otro nivel. Y entonces yo ahí voy viendo a qué camino pertenezco, porque yo no lo escojo, yo no lo fabrico, yo no lo invento, yo no lo escojo, yo lo descubro o lo redescubro, porque algo en mí se despierta cuando yo entro en contacto con determinadas corrientes. Y esto no acaba más que empezar. Una cosa es descubrir la gran corriente, pero luego hay que ir afinando, porque hay muchas órdenes, hay muchas vertientes, y uno también tiene que ir encontrando esas vertientes. Entonces, bueno, me volví a ir por las ramas. Quería recapitular y cerrar. Em, bueno, está quedando un poco disperso, pero lo que quiero ir es hasta el que digo,
Es el arquetipo del ermitaño o del monje, que es sobrio y solitario, no porque esté necesariamente solo, sino porque va por su camino. Es una paradoja, porque lo que estaba diciendo, ¿no? De que uno tiene que encontrar su camino, no inventarlo, sino encontrarlo. O sea, lo inventa de aquí al futuro, pero este camino trae, el camino que todos al que pertenecemos, esa pertenencia, viene desde atrás y nosotros tenemos que continuarla. En esa continuación hay algo singular, nuevo, que se expresa a través de nosotros. En ese sentido, no es que lo inventemos, pero sí que eh, lo generamos, es nuevo, es nuevo. O sea, el camino que nosotros estamos recorriendo y el que vamos a recorrer de aquí en adelante es nuevo, es único, es irrepetible, pero viene de atrás. Y para poder llegar lejos, necesitamos lo que nos precede, necesitamos continuar lo que nos precede. Y eso solo se puede descubrir. El de dónde vengo solo se puede descubrir, no se puede inventar el de dónde vengo. Y cuando yo descubro de dónde vengo, a dónde voy, hasta cierto punto está determinado, hasta cierto punto. Porque si yo descubro que mi camino es la vida monástica, por seguir con el ejemplo de lo que estamos hablando, pues yo no puedo hacer cualquier cosa. Yo no soy libre para extraviarme. O bueno, me puedo extraviar con el precio que conlleva, que es como si un árbol pues es arrancado del suelo. Si yo me extravío, es algo análogo a eso. Voy a dejar de dar fruto, voy a dejar de tener vida, porque me desarraigo de lo que me nutre, que es esa raíz. Entonces, paradójicamente, aunque pertenezca a una comunidad en el espacio y en el tiempo, este tío anda solo, porque recorre su único camino, porque no somos fotocopias, somos seres únicos, singulares, y cada uno tiene su deriva particular, única, irrepetible, intransferible. Y eso es lo que nos enseña este arcano, que va dando cada paso de su camino, pero ese camino no le pertenece, sino que es recorrido a través de él, el camino recorrido a través de uno mismo. A mí no me pertenece el camino de Santiago, yo lo recorro, pero en ese recorrerlo yo también me voy dando forma a mí mismo. Y es el de dónde vengo lo que me permite seguir avanzando. Porque si no, si estuviera todo el tiempo empezando de cero, pues no llegaría a ningún sitio. Uno va acumulando experiencia. Y esa experiencia acumulada es lo que luego se forma, da forma a las distintas tradiciones. Y es a donde nosotros tenemos que descubrir a dónde pertenecemos.